Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Hola a todos mis amados, les saludo nuevamente y estamos aquí en un episodio más del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el penúltimo capítulo, ya estamos casi para terminar, vamos en el capítulo número 15 y quiero invitarle para que hoy hablemos de la primera parte de este capítulo donde Pablo sigue abordando la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo a pesar de que no haya uniformidad. Quiero ponerte un poco en contexto de lo que hemos estado viendo hasta aquí para que podamos entender lo que hoy vamos a estudiar. Y es que hasta aquí el apóstol ha venido hablando acerca de la vida derivada de la fe en el evangelio, es decir, la práctica. Nos ha llevado de lo individual a lo colectivo en la iglesia y en la sociedad en general. Sin embargo, ahora nos trae de vuelta a la vida del cuerpo de Cristo para enseñarnos a lidiar con aquellas cosas que no tienen un peso específico, sino que obedecen a los asuntos de opinión. Es decir, donde cada quien tiene libertad de opinar lo que mejor le parezca y cada uno debe ser respetado por ello. De allí se derivan dos grupos de cristianos, los que Pablo llama los débiles en la fe, debido a que les es necesario tener una forma o una ordenanza, si bien no bíblica, sí aceptada por el común para abstenerse o para practicar alguna cosa. Pablo llama al resto de la congregación a recibirlos con amor y no menospreciarlos por su debilidad, sino a no contender ni tratar de convencerlos de nada y dar lugar a la obra del Espíritu en sus vidas. Por otro lado están los que se consideran fuertes, ya que no necesitan algunas muletas para vivir su fe, sino que han desarrollado criterios propios en cuanto a aspectos que no son esenciales. Pablo pide a la iglesia que no los juzgue por ello, ya que Dios los ha aceptado así, y que si su amo no los juzga, nosotros no somos quien para hacerlo. El trato en este sentido es simple y es claro. Los fuertes no menosprecien a los débiles, y los débiles no juzguen a los fuertes, ya que tanto el uno como el otro va a dar cuenta de su opinión personal. Y esto reiterando que es en aspectos en los que la palabra no se pronuncia de manera clara y categórica. Y pudiéramos pensar que Pablo abre una puerta peligrosa para los cristianos en prácticas cuestionables. Pero en este nuevo capítulo, el apóstol apela a consideraciones más profundas para la toma de decisiones. En este capítulo 15 sigue hablando sobre la tensión que existe entre los débiles y los fuertes y nos pone en una consideración más profunda sobre cómo responder a la debilidad de los miembros de la iglesia en Cristo. En primer lugar, me llama la atención que Pablo se identifica como fuerte. Aún teniendo un trasfondo judío, el apóstol ha madurado y ha entendido que las formas que le fueron enseñadas desde niño no abonan a su salvación. Él hace un llamado a todos los que se identifican como fuertes para cuidar de aquellos que no lo son y dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que si tú te consideras fuerte, tienes una gran responsabilidad en el cuerpo, porque se supone que eres maduro y sabes que la libertad que tienes no es para agradarte, sino para servir a otros. Cuando éramos pequeños, creíamos que cuando fuéramos grandes íbamos a hacer lo que quisiéramos, porque entonces voy a tener dinero y nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. Pero la verdad es que cuando maduramos nos damos cuenta que ahora debemos ser responsables de otros y lo que pensábamos que iba a ser la libertad para satisfacernos se convirtió en la responsabilidad de mantener a alguien más. Pablo dice que debemos soportar y esta palabra no significa aguantar como la utilizamos en nuestro folclore, sino literalmente sostener a mis hermanos como un pilar sostiene a una estructura. Es decir, que mientras más fuerte creas ser, más responsable eres por tus hermanos. Dios espera que uses tu madurez para afianzar a aquellos que aún no lo han alcanzado. Y al igual como en el ejemplo anterior, mi libertad no debe ser usada para agradarme a mí mismo,
sino para ayudar a mis hermanos débiles en la fe. Así que en todos estos temas de opinión tenemos libertad. Hay puertas abiertas, pero no significa que debamos salir por ellas, puesto que ahora hay otros a quienes debo cuidar. Un cristiano maduro y fuerte sabe que está aquí no para satisfacerse a sí mismo, sino para agradar a Dios y para amar a su prójimo. Sé que en el tema más controversial pudiera haber muchos sentimientos, pudiera haber muchas emociones. Creo que uno de los que más afecta en este respecto es el tema de los tatuajes. Y si bien debemos aceptar que la Biblia no se posiciona de manera categórica en este respecto, eso no significa que yo deba hacerlo de por sí, ya que la única razón para hacerlo sería un deseo de mi corazón. Y eso no es malo en sí. Sin embargo, yo no he sido llamado para satisfacer mis deseos, sino para satisfacer la voluntad de Dios. Y más allá del tatuaje en sí, hemos sido llamados a amar y a cuidar de nuestros hermanos. Eso es lo que Dios desea. Y no hacerlo es una clara muestra de egoísmo espiritual. Así que si es pecado o no es pecado, es solo una de las muchas consideraciones que debemos tener en cuenta antes de tomar una decisión, ya que la libertad en Cristo no es lo mismo que estar sin ley para hacer lo que mi corazón desea, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. La vida de un verdadero creyente no puede estar centrada en sí mismo, sino solo en Cristo. Dice Pablo que cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto da un golpe certero a la filosofía de yo no estoy aquí para agradar a nadie más que a Dios. Bueno, Pablo dice otra cosa. Todo aquel que quiera agradar a Dios debe buscar agradar a sus hermanos. Ahora, esto no significa que debo vivir complaciendo los deseos de aquellos a mi alrededor, sobre todo los que son débiles, sino servirles en aquello que puede ayudarles a madurar en su fe, aquellas cosas que los edifican. No es hacer la iglesia a modo de los débiles, sino llevarlos con amor por el camino hacia la fortaleza. Creo, a título personal y con mucho respeto, que ese ha sido un gran obstáculo para la obra de Dios, que en vez de llevar a los débiles a la fortaleza, hicimos a la iglesia débil para agradarles. Y etiquetamos de pecado cosas que la Biblia no refiere, en vez de fortalecer al débil con amor para llevarlo a la madurez en Cristo. Lo que Pablo nos presenta aquí es el balance saludable. La iglesia no es débil, es fuerte, porque no depende única y exclusivamente de obras, sino que depende de la fe. Sin embargo, no menosprecia al débil ni abusa de su libertad, sino que la usa para edificarlos. Entonces, aquel consejo del apóstol Pablo es: antes de hacer algo, considera no solo si es pecado o no, si es bueno o malo, sino edifica a otros, les ayuda a crecer en su fe. Incluso si tengo el derecho de hacerlo, ¿los va a edificar o no los va a edificar? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, esta perspectiva es obligatoria, pensar en los demás, porque simple y sencillamente esa es la definición del amor. No busca lo suyo, busca el bien de su prójimo. En pocas palabras, el apóstol nos dice: amémonos con el amor de Cristo, con el ágape sacrificial e incondicional. Solo en esto conocerán que son mis discípulos. Y entonces Pablo pone sobre la mesa el ejemplo que nadie de nosotros puede debatir: Cristo mismo. Y dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y mira que nadie en la tierra tenía sus derechos. Nadie era más libre que Él en todo el cosmos. ¿Te das cuenta que si Jesús, al ser Dios, al agradarse a sí mismo, estaría agradando a Dios? Pero Él tenía otra meta: glorificar a Dios antes que agradarse. Por eso no se aferró a sus derechos, nos amó más que a su propio interés. Y en la carta a los Filipenses no solo nos exhorta a tener el mismo sentir, sino que nos dice que fue al extremo. No solo dejó de lado lo que era suyo, sino que tomó nuestra debilidad y la cargó sobre sí mismo. Es decir,
Cristo se sacrificó, no fue egoísta y soportó por causa de nosotros cosas para nada sencillas de llevar. Luego dice, esas cosas que fueron escritas en el pasado son enseñanzas para nosotros, lo cual significa que nosotros también somos llamados a vivir de esa forma, sacrificial, por causa de nuestros hermanos que son débiles. Ya no me niego solo porque es pecado, sino que me niego a lo que tengo derecho por amor a mis hermanos. Amados, yo estoy plenamente convencido que no hay una mejor manera de demostrar que Cristo está en nosotros. Dice Pablo que el propósito de esta paciencia con el débil es por causa de la esperanza, es decir, una conciencia de lo que viene hacia adelante. La Biblia dice que si Jesús soportó la cruz y menospreció la calumnia de los demás, fue por el gozo puesto delante de Él, es decir, por la esperanza. Un cristiano maduro tiene su esperanza no en el disfrute presente. Es capaz de negarse a ello por causa de su hermano y no le parece una injusticia porque su mirada está puesta más adelante. Es consolado en su sacrificio por la palabra, es decir, por las promesas de Dios. Ahora el apóstol dice que el Dios de la paciencia, es decir, el que produce en nosotros el amar y sostener a nuestro hermano que es débil y que nos consuela al hacerlo por las promesas de su palabra, les conceda un mismo sentir. Es decir, no es que pensemos todos igual. Eso probablemente nunca va a pasar, mis amados, sobre todo en aquellas cosas que son de opinión, sino que nos dé unidad en aquello que es esencial y que nos enfoquemos en ello para mantener al cuerpo unido. Lo precioso y justo de esto es que ese sentir no se inclina en ninguna dirección, sino que ese sentir es según Cristo, es su voluntad, es su propósito y su deseo para nosotros. Pablo utiliza la imagen de un coro cuando dice, para que a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A la mayoría de nosotros nos agrada escuchar cantar un coro, y lo espectacular de ellos son las armonías, es decir, las diferentes tonalidades que se unen. ¿Cómo lo logran? Todas son distintas, pero el secreto es que la letra, la melodía y el ritmo son los mismos. Así es que Dios quiere escucharnos. Eso es lo que le glorifica. Cuando a pesar de las diferentes tonalidades, todos cantamos la misma letra al mismo tiempo y con la misma melodía. Esa es la virtud del cuerpo, mis hermanos. ¿Te has dado cuenta que cuando cantamos todos juntos se escucha una sola voz? Y si tu voz no es muy bonita o no eres muy entonado, no importa, en la multitud no se nota. Y aun si tu voz es muy melodiosa y entonada, tampoco importa, porque en la multitud no se nota. Pero ese conjunto de voces fuertes y voces débiles cantando al unísono se escucha tan extraordinario que hasta se eriza la piel. Esa es la magia de la armonía y eso solo se logra con amor. Pablo continúa diciendo, por lo tanto, es decir, después de todo lo que les he dicho, recíbanse unos a otros. Ámense y no permitan que estas cuestiones los dividan. La iglesia de Cristo debe dejar de dividirse en cuestiones de opinión, tanto a nivel general como a nivel congregacional, ya que en lo definitivo lo que debe gobernarnos es la mente de Cristo y en lo secundario el amor de Cristo debe ser el lazo que nos une. Si nos aceptamos así como Cristo nos aceptó, podremos experimentar su gloria. La iglesia será verdaderamente testigo de la gloria de Dios cuando aprenda a dejar de lado las cuestiones de opinión. El libro de los Hechos nos da testimonio de ello cuando dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Es decir, había unidad en la diversidad. Había gente de pensamientos y contextos distintos, pero en lo esencial estaban en un mismo sentir. Por eso podían permanecer juntos en sus diferencias y entonces el cielo se derramó sobre la tierra. ¿Queremos un Pentecostés?
Debemos dejar de orar porque los demás crean como yo, o piensen, o hablen, o se vistan igual que yo. Oremos porque la mente de Cristo nos gobierne y que el amor de Dios nos inunde, que dejemos de lado las diferencias de opinión y podamos recibirnos como Cristo lo hizo, por gracia. Entonces veremos una gloria que jamás habíamos experimentado. Pablo termina esta sección utilizando una serie de pasajes donde demuestra el deseo de Dios de que los gentiles le adoren, fomentando el abandono de las discusiones y que tanto judíos como gentiles estén unidos bajo el manto de la alabanza a Dios. Amados, que gente de diferentes opiniones conviviéramos dentro del cuerpo siempre ha sido el deseo de Dios. No fue un error, siempre ha sido su plan. Y cierra con una oración muy especial. Ahí en el versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en el ejercicio de la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu. Puede haber muchas dificultades dentro de la iglesia por cuestiones de opinión, mis hermanos. Pero mientras nuestra esperanza esté puesta en su lugar, es decir, mientras todos persigamos la gloria de Dios y que su reino se establezca por completo, habrá gozo y paz en el ejercicio de nuestra fe comunitaria. Cuando entendamos que todos queremos lo mismo, llegar a estar con Jesús eternamente, entenderemos que pelear por estas cosas es algo ridículo, que aquel día nada de eso importará realmente. Y dice que el propósito es fortalecer un círculo virtuoso de esperanza que produce gozo y paz en el ejercicio de la fe, que a la vez produce una mayor esperanza y todo vuelve a empezar, lo que se traduce en una madurez constante. Y todo por la obra del Espíritu en nosotros. Es algo que Dios hará en nuestras vidas si permanecemos en comunión con Dios. Así que, mis hermanos, no debemos tener temor en cuanto a cuestiones de opinión, porque aquellos que son fuertes deben de saber que su fuerza y su libertad son una herramienta para servir a otros, y que el amor a mi prójimo es un factor todavía más poderoso que si es pecado o no es pecado a la hora de decidir sobre alguna cuestión. Y que si la esperanza la mantenemos en el centro de nuestra vida, la esperanza a la que hemos sido llamados, nos daremos cuenta que lo mejor que podemos hacer es amarnos los unos a los otros y confiar que en el día en que Dios juzgue todas las cosas, Él nos mostrará cuál es la verdad en todo. Mientras tanto, amémonos y recibámonos en Cristo Jesús. Qué bendición poder haber estado con ustedes nuevamente, mis hermanos, y compartir esta palabra. Y yo les invito para que reforcemos y el ánimo y que doblemos el esfuerzo, que ya estamos a punto de terminar con este tiempo de aprendizaje. Bendiciones. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión, porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.